Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Dios le continúe bendiciendo mucho más cada día. Santo Jesús. Para la gloria del Señor, como ya dijo su pastora, mi nombre es la pastora Nancy Fernández, por la gracia del Señor para los que no me conocen, la cual le plació a Dios escogerme a mí de lo más vil y menospreciado para llevar su palabra. Amén. Conmigo anda unos hermanos de la iglesia y mi hijo, Santo Dios. Así que saluden la congregación. Santo Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te damos gloria, te damos honra solamente a ti, oh Dios, aleluya. Oh Santo, precioso de Israel. Oh Santo Jesús. En esta mañana quiero traerle de la grandeza de lo que Dios ha hecho en mi vida. Santo Jesús. Cuando era una niña, yo crecí en un hogar bien disfuncional, a la cual mi madre y mi padre, ¿verdad?, eran personas que no conocían a Cristo. Mi madre era espiritista y mi padre pues era un alcohólico. Santo Dios. Y nunca me enseñaron que Dios existía, no me enseñaron el amor de Dios. Me enseñaron que era solamente Changó, Batalá. Eso era lo que existía en mi cabeza. Para mí Cristo era como decir el Día de las Madres, el Día de los Padres, la Navidad. Para mí Cristo no existía, era un mito, pues era un anatema. Santo Jesús, pues no podía tener lo que no se me había enseñado. Aleluya. Pero en el transcurso de mi vida seguí creciendo y peleando contra la religión de mi mamá, porque como que no me agradaba, como que ya Dios desde su vientre tenía algo trazado para con mi vida, que no era la misma religión de ella, que era esta la que Él quería con mi vida. Aleluya, Santo Jesús. Pero seguí creciendo durante ese tiempo en el espiritismo y mi mamá pues nos sacrificaba. Sí, mi mamá nos hacía sacrificios delante de esos baales. Aleluya, Santo Dios. Y cuando nosotros somos personas que venimos de residenciales públicos, Santo Cristo, hoy, allí aprendemos todo lo peor. Allí no venimos de cuna de oro. Allí venimos del bajo mundo, de la calle, donde aprendemos a sobrevivir. Santo Dios, aleluya. Pues creyendo yo que de tanta pela que me daban en mi casa, que iba a ser lo mejor de mi vida, me caso a la edad de 14 años, queriendo escapar de pelas y de maltrato. Donde no se me enseñaba el amor, donde no se me enseñaba lo que era un cumpleaños. ¿Usted sabe cuándo vine a aprender lo que era un cumpleaños en mi vida? Cuando mi hijo mayor tuvo 10 años, que me regaló un bizcocho. Aquello fue lo más grande que yo había, el amor más grande que yo había percibido, el de mi hijo mayor. Aleluya. Luego de eso, en el camino, creyendo yo que lo estaba haciendo todo bien, me caso, a la cual me caso con un hombre que trabajaba, era trabajador. Santo Dios. Y en aquel transcurso de aquel tiempo, amado hermano, yo era una niña de 14 años y recibía más maltrato, lo hice peor, creyendo que me iba a escapar del maltrato, fue peor. Pues me encontré con un hombre que no tenía misericordia en aquel tiempo. En aquel entonces, cuando me caso con él, él era cristiano. Él lo habían criado 2 pastores. Y cuando yo creo que estoy en el mejor camino de mi vida, que voy a aprender algo, aprendí, ¿usted sabe qué? Maltrato, violación y pela tras pela.
Eso fue lo que aprendí. Ese hombre escupía el piso. Y si yo iba a la tienda, antes que se secara esa saliva, yo tenía que estar ya en mi casa. Porque si no era una pela que yo me llevaba, sin haber hecho nada. Solamente porque me tardé en la tienda. Era algo tan difícil en mi vida que empecé a vivir peores momentos que con mis padres. A veces, madre, nuestros hijos tienen unos privilegios hoy en día, ¿verdad? Que nosotros creyendo que lo hacemos bien. Tenemos hijas pequeñas de 13 y 14 años enamorándose cuando todavía no es el tiempo del Señor. Y damos la confianza, y esa confianza es para maldición. Santo Dios. Porque una niña de 14 años es para estar estudiando, no es para estar enamorada. Y no, mis padres concluyeron a eso. Ellos aportaron a que yo cometiera ese error en mi vida. Pero a Dios sea la gloria, seguí luchando con mi vida. Seguí hacia adelante, buscando una salida a mi vida. Entonces ese hombre se queda sin trabajo. Y va y habla con su hermano, y su hermano era el dueño del punto de droga en el residencial Ramos Antonini. Santo Dios. En aquel lugar era tan temeroso en aquel tiempo, porque todo el tiempo cuando levantaban un tubo que había como en un caminito así igual que esto, pero había un tubo que se levantaba para que el vehículo pasara, y cuando ese vehículo pasaba era para sacar gente muerta, picada. Y luego de eso, cuando yo empecé a darme cuenta de la situación, yo le decía a mi esposo, ese no es tu lugar, quítate de ahí, tú tienes tus hijos, pero no hay trabajo, no hay dinero, Nancy me decía. Llegó el momento en que ya yo no podía hablar con él, porque si yo hablaba con él, eso era un cantazo. Yo no sé si notaron que yo cogí de un pie, que mi hijo me tuvo que ayudar a subir la escalera. Pues eso es un tiro que él me dio en una pierna. Santo Jesús. Llegó el momento donde ya yo estaba bien cansada de ser maltratada, de ser humillada, de ser una persona. Yo me sentía como un gusano. Yo sentía que nadie me amaba, que yo no servía. Fue lo que se me enseñó. Yo no sentía amor por nada ni por nadie. Yo desafiaba a mi esposo y quería que él me matara. Y lo provocaba para que me matara porque quería salir ya de este mundo. Estaba bien cansada, amados hermanos. Santo Jesús. Gloria a tu nombre, Jehová. Santo Dios. Luego de todo esto, entonces de tanto maltrato y tantas cosas hacer, llegó el momento donde Dios empezó a trabajar conmigo. Lo arrestan, pero quedo yo la dueña del punto. Y lo que él me había enseñado, pues eso seguía haciendo. Ya no era él la persona mala, ahora era yo. Era una conducta aprendida lo que yo había vivido. Pero cuando estamos en ese mundo, nosotros estamos ciegos. Satanás nos tiene una venda puesta en los ojos, creyendo que somos los cheches de la película, que somos los mejores, que nosotros nos los merecemos todos, que ese imperio nunca va a caer. Pero cuando llega Dios a la vida de las personas como yo, que me imagino yo que en este residencial también hay gente, la cual también igual que yo, pero cuando llegó Dios a mi vida, cambió el escenario en mi vida.
Cuando yo empecé a conocer a Dios, yo estaba en una escalera esperando un cuadre de droga. Y en ese momento, en esa escalera, yo me había sentado y me había recostado para el frente. Y cuando yo estoy así recostada, siento como mi alma sale de mi cuerpo. Y ahí siento cuando una voz con autoridad me dice, mira hacia abajo. Y cuando yo miro hacia abajo, soy yo tendida en la escalera hacia atrás de un escopetazo en el pecho. Santo Jesús. Y entonces empecé a decir, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y empecé a llamar a Dios. Y le decía que me diera una oportunidad. Que si Él era Dios y era real, que me diera una oportunidad en mi vida. Santo Jesús. En eso subo en casa de una vecina al frente y subo por un tercer piso hacia arriba. Le toco la puerta y le digo que no diga que estoy ahí. Aleluya. Y cuando miro por la ventana hacia abajo, la persona que fue a buscar el cuadre, usted sabe lo que traía, ¿verdad? La escopeta en mano. Primero llegó Dios, antes que Satanás. Primero llegó el Señor, amados hermanos. Yo no sé cuál es tu experiencia y cada uno de ustedes, yo sé que está aquí porque ha tenido un encuentro, una experiencia con Dios. Usted está aquí porque el Espíritu Santo es el que lo trae a este lugar. Aleluya. Pero en aquel entonces se me hizo bien difícil buscar a Cristo, pues no conocía quién era Dios y tenía una lucha porque yo era la dueña del punto y tenía todo. Entonces tenía la gente de Héctor detrás de mí para quererme matar, más tenía la gente que estaban conmigo que se creían que yo quería seguir con el punto cuando ya yo había tenido mi encuentro con Dios. Aleluya. Y yo quería salir de donde estaba. Yo estuve, amados hermanos, una semana llorando. Y yo abría la boca y lo que hacía era llorar y llorar. Y no sabía por qué yo lloraba. Santo Jesús. Yo fui a una iglesia que yo no quería ir a esa iglesia porque habían hermanas del mismo residencial que yo en aquel entonces. Y yo llegué a la iglesia con mi corbeta y con una alma en la cartera. Y yo no quería ni mirar a nadie ni que nadie me mirara. Y seguía con mi costumbre de la calle. Pero cuando aquel pastor empezó a hablar, empezó a narrar mi vida. Y yo dije, estas fueron las bochincheras vecinas mías que vinieron aquí a hablar de mí. Esas fueron. Pero aquel varón empezó a hablar cosas que eran íntimas mías y de Dios. Que yo las estaba viviendo en lo oculto en mi cuarto, en silencio. Pues ya no eran ellas, porque ahí no estaban ellas. Pero Dios tenía que hacer eso para poder alcanzar mi vida. Santo Jesús. Yo era una persona bien difícil. Yo no sentía amor por el prójimo. Yo no conocía lo que era el amor, pues no se me había dado a mí, no podía amar porque no lo había aprendido. Era una persona fuerte de carácter, donde la cual no sabía yo bajarle la vista ni al hombre ni a la mujer que viniera a querer amedrentarme a mi vida. Santo Jesús. Lo primero que le pedí a Dios, que si Él era Dios y era real, verdadero, en aquel momento cuando el pastor estaba predicando, le decía, si en realidad tú eres Dios y tú me estás hablando a mi vida, lo único que te pido es que me enseñes a amar
Yo quería aprender a amar. Es bien triste ser una persona sin amor. Y el que no tiene amor no tiene a Dios. No tiene a Dios, porque Dios es amor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo ve, ¿verdad? Pues así es nuestro Señor cuando cometemos error. Nos humillamos y Él siempre con su misericordia. Santo Jesús. Y cuando aquel pastor siguió narrando mi vida y hablando de mí, yo decía, Señor, si eres tú en realidad y estás hablando en mi vida, dame ese amor que tienen esta gente para yo poderte servir. Quita estas raíces de amargura, estas vigas que hay dentro de mí, quítalas. Y el Señor empezó a hacer su trabajo en mi vida. Y yo seguía con la droga y con el punto. Y no le podía servir a dos dioses. Pero yo quería soltar a Satanás. Yo quería seguir a Cristo. Yo me quería dar una oportunidad con Dios. Conocer a Dios. Aleluya. En ese lazo de tiempo empecé a conocer a Dios. Abrí mi corazón para que Cristo entrara en mí. Y Él me diera esa oportunidad Él a mí, porque Él fue el que se antojó de mí. Aleluya. Santo Jesús. Y le pedí a Dios tanto, amados hermanos, que Él lo hizo. Me sacó lo que era de la calle. Me sacó, me enseñó, me dio amor. Entonces trabajaba para Dios incógnitamente. Porque no era nadie en la iglesia, era como una hormiguita que iba a la iglesia. Era la última que se sentaba atrás. Pero tenía lo que Dios estaba dándome, el amor hacia el prójimo. Y trabajaba para Dios. Y ayudaba al prójimo. Y quería cambiar mi vida. Y todo lo que yo había dañado en la vida lo quería arreglar. Usted sabe lo que yo hice. Un día me levanté ya cansada. Esto se acabó, llegó hasta hoy, Señor. Y cogí un maletín, un bulto, y ahí metí las almas, ahí metí las balas, la droga, metí todo lo que había ahí, que no era del Señor. Santo Dios. Y ahí me paré en el puente Teodoro Moscoso. Y ahí solté todo lo que era, que no era de Dios. Ahí se fue alma, ahí se fueron kilos de droga, ahí se fue todo, por agua. Pues por haber hecho eso, Satanás se levantó con gran ira. Y entonces tenía los caseríos y los dueños de la droga detrás de mí. Entonces pagaron para que me mataran. Santo Jesús. Y me tuve que ir a otro país y dejar mis hijos cuidando con otra persona para poder buscar una vida mejor para mis hijos. Y luego de eso, vuelvo a Puerto Rico porque tengo uno de mis hijos enfermo. Y voy donde la persona que había pagado y le digo, ¿sabes qué? Si tú me quieres matar, aquí estoy. Aquí está mi cabeza. Pero me vas a matar mirando a mis hijos porque no voy a seguir huyendo de ti. Porque tú no tienes parte ni suerte conmigo. Ya yo estaba conociendo a Cristo. Ya yo tenía a Dios. Puse toda mi confianza en Él. Y fue la única persona que me ayudó a salir de ese lugar, de ese infierno. Santo Dios, aleluya. Luego de eso, sigo buscando a Cristo y busco a Dios y me meto con el Señor. Y como le dije ahorita que me pasaba trabajando para Dios como las hormiguitas en silencio, sin decir nada. Porque dice la palabra que lo que usted haga con su mano derecha, que no lo sepa a la izquierda, ¿verdad?
Y yo pues siempre trabajaba así. Pero llegó un momento dado en la iglesia donde dos de mis hijos decidieron ir a la calle. Crecieron en el evangelio y luego se decidieron ir a la calle a dar dolor de cabeza. Ya yo había hecho mi trabajo, pero yo no era conforme porque yo no quería que mis hijos pasaran por lo que yo había pasado, ni quería que ellos llegaran donde su padre había llegado. Y yo seguía luchando contra eso. Aleluya. Y seguía peleando la batalla y creyéndole a Dios. Alabado sea Jesús. Pero a Dios le plació llamarme que al pastorado. Y yo me asusté. Y yo dije, yo no. Yo no sé hablar. Y aunque para Satanás era bien atrevida, oiga hermano, bien atrevida, yo hice cosas que ya hay muchos hombres que yo creo que ni se atreven a hacerlas. Yo le dije al Señor, yo no. Y hoy estoy aquí parada y yo estoy aquí temblando, ¿sabe? Para que lo sepa. Porque yo no quiero hablar nada que sea de una emoción. El Señor me enseñó que fuera y predicar este evangelio a través de los testimonios. Y cuando yo peleaba mi batalla, mis dos hijos, me cansé en el camino como toda madre. Y ahí es cuando Dios le place que llamarme al pastorado. Y le dije, Señor, no. Yo voy para la calle nuevamente, yo le voy a enseñar a mis dos hijos que yo voy a hacer lo que ellos hacen, yo voy a beber, yo voy a fumar, y que cuando ellos me pregunten y se avergüencen de su madre, yo les voy a decir a ellos dos, esto fue lo que tú me enseñaste. Pero a Dios no le plació. Yo fui a mi iglesia, fui al altar, me tiré de rodillas, lloré delante de la presencia de Dios y le dije, te tengo que dejar. Pues creía que yo con mi fuerza podía hacerlo. Y a los 2 días de yo haber hablado con Dios, decirle lo que iba, mis pensamientos y qué era lo que iba a hacer, santo Dios. En esos transcurso de esos 2 días, el Señor, antes del tercer día, el Señor vino y mandó un ángel. Wow, yo les voy a decir algo. Yo no creía tampoco en los ángeles de Jehová. Muchos dicen, los ángeles no existen. Pero vino el ángel de Jehová a mi vida y me pasó la mano por sobre mi cabeza y me dice, así te digo, elige un día en tu casa y trae la palabra que yo trabajaré con los tuyos. A mí Satanás no me iba a decir, lleva la palabra a tu casa a tus hijos y haz el culto familiar, porque Satanás no quiere que ninguno nos salvemos. Y cuando yo fui a la iglesia domingo, habían invitado a un hermano dominicano. Y cuando aquel varón estaba hablando, la palabra tocó con mi vida y yo vine al frente. Y de las primeras personas que estaban al frente, aquel hermano posó su mano sobre mi cabeza y volvió y me repitió, elige un día. Trae la palabra a tu casa, que yo trabajaré con los tuyos. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Ahí era la confirmación y no era la emoción. Amén. Porque a veces tenemos que esperar la confirmación y el tiempo de Dios. No podemos actuar con nuestra propia fuerza.
Si Dios no va conmigo, yo no voy. Pero si Dios va conmigo, voy hasta el fin. Santo Jesús. Y en aquellos momentos decidí empezar a hacer el culto familiar en mi hogar. Y mi casa se empezó a llenar de todos los vecinos. Y empezaron a llegar gente y gente de los vecinos. Entonces, en aquel tiempo, yo no sabía la palabra, nada. Acuérdense que a mí no me dejaban ir ni a la escuela bíblica. Entonces el Señor mandaba a los predicadores. El Señor mandaba, encargaba a alguien siempre de los miércoles, hubiera un predicador en mi casa. Pero en un sueño después tuve, cuando el Señor me dijo, como a Daniel, ve, inscribe la iglesia y se llamará Oasis Remanso de Paz. Yo le puse el nombre, hice lo que el Señor me dijo, pero yo no era la pastora de ese lugar. Yo seguía trayendo predicadores. Yo no quería ser pastora. Santo Jesús. Y seguía luchando contra Dios y peleando y no quería. Y seguía buscando predicadores miércoles tras miércoles. Y la casa se llenaba más y se llenaba más y se llenaba más. Y yo le decía, Señor, por favor. Hablé con mi pastor me decía, siga ahí, hermana Nancy, tranquila. Siga ahí, eso es la célula, tranquila, quédese ahí. Pero no iba. Seguí luchando. Y en un día, todo el predicador que me decía que el Señor te está metiendo en zapatos pastorales, yo le decía, yo no conozco eso. Que tú eres la pastora de este lugar, Dios se antojó de ti, tú eres la ungida de Jehová. Y yo decía, no, yo no soy. Esta es la célula de la iglesia donde yo voy. Amados hermanos, Dios me mandó a recoger la firma de todos los vecinos. Y los vecinos, ¿usted sabe lo que decían? Que yo decía, cuando yo le diga que esto es por una iglesia, van a decir que no, que ese alboroto no lo quieren al lado de ellos. Claro que sí, dame acá para firmarte ahí. Si yo no voy a la iglesia viene a mí. Mire si no era de Dios. Y los vecinos firmaban todo, contentos. Luego cuando voy y inscribo a la iglesia, como yo no tenía conocimiento, Dios cogió y allí yo hablé con una persona y aquella persona me llevó casi de la mano hasta el segundo piso para inscribir la iglesia. Cuando el Señor me manda a pastorear, me manda a estudiar a un instituto. Y en ese instituto, cuando yo empecé a estudiar la palabra, yo decía, me dieron un mamotreto. Y yo decía, ay Dios mío, y esto ahora también. Leer todo esto me cuesta. Amados hermanos, ¿usted sabe qué? Que cuando yo leía por las noches, lo que decía el mamotreto ya yo lo había vivido, era lo que yo hacía. Pues el Espíritu Santo estaba sobre mí y me guiaba a toda verdad y a toda justicia. Y yo no me daba de cuenta que era el Espíritu de Dios sobre mi vida, haciendo su perfecta voluntad para poder salvar a Ramos Antonini, que era lo que él quería, porque él se había antojado de ese residencial. Pero como Dios sabía que ya había hecho unos llamados y esas personas no recibieron ese llamado y sabía que yo era una atrevida, que el del punto no me podía venir a merentar y decirme, no, aquí no puedes montar iglesia, pues yo decidí, vamos a hacer la voluntad de Dios. Seguí estudiando, amado hermano. Me gradué un 9 de diciembre. Y el 24 de diciembre a mi esposo le da un infarto y duró 9 meses. Esa fue mi primera prueba de fuego. Luego de eso, Santo Jesús. No. Ya yo me había casado.
ya yo no convivía con la misma persona, porque esa persona aún continúa presa. Si esa persona mató más de 200 personas. Santo Jesús, de lo que me cuidó Dios, de lo que me libró Jehová, porque de eso nos libra Dios. Cuando Dios tiene planes con usted, oye, no hay un demonio que se pare, no hay Satanás que diga que el plan de Dios no se va a cumplir en su vida. Ahorita hablaba de cuando Dios restaura. La amada hermana que estaba en este lugar hablaba cuando Dios restaura. La pastora habló de restauración. Y créame que yo también entiendo que Dios me restauró completamente. Dios hizo un milagro. Yo soy un milagro de Cristo. Aleluya. Y para la gloria del Señor, hoy en día pastoreo la iglesia Oasis Remanso de Paz, que se encuentra en el residencial Ramos Antonini. Allí estamos dándole la gloria y la honra al Señor. Allí tenemos casi 50 miembros. A Dios sea toda la gloria. Allí estamos trabajando con el adicto, con la prostituta, con el homosexual, con todo aquello que para el enemigo nos sirve. Allí Dios los ha restaurado. A Dios sea la gloria. Y yo soy el primer testigo de Dios sobre eso. Y los mismos residentes del residencial dicen, wow, ¿quién era y quién es ahora? Solamente es que tú desees querer servirle a Dios. Es que solamente tú pongas un corazón dispuesto para Dios, que tú lo abras ante el Señor. Y no se crea que hasta ahí llegó mi testimonio. Pasé por el valle de sombra de muerte, la cual el enemigo me quitó un hijo, me matan un hijo. Mi hija tiene un accidente. Me llevan una hija de la misma congregación por causa de un vecino estar peleando, la arrestan en la misma iglesia. Y cuando tú amas a Dios y tú tienes fruto, te caen a piedras. Wow. Tenemos que ser pulidos. El Señor nos pasa por el sedazo. Pero yo le digo a usted, cuando usted ve a un joven, que usted ve que no está en el buen camino, aunque sea un Cristo te ama, dígale. Aunque sea un Cristo te ama, un Dios te bendiga. Demuestre que usted es hijo de Dios. Demuéstrele al mundo que no es lo que aparentamos, sino lo que llevamos aquí adentro. Que somos todos creados por la mano de Dios. Y que Dios es nuestra salvación. Así que, amados hermanos, madre, luchen por sus hijos. Esta generación es generación de víboras, donde seremos empujados con violencia, donde el enemigo está peleando para sacarnos de la iglesia. Y en medio de lo que le estoy contando mi testimonio, créame que tenemos en medio de la congregación familias con mi condición. Así que usted no pierda la fe. Siga orando por su familiar, siga clamando por sus hijos. No pierda la fe, es lo último que se pierde. Óigame, siga creyéndole a Dios que Dios lo va a hacer. Amén. Ese es nuestro dador, nuestro restaurador. Ese es el pronto auxilio
donde tenemos que correr todos delante de su presencia, porque es el único que lo puede hacer. Él llega donde tú no llegas. A Dios sea la gloria. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte, lo dejo con su amada pastora, que haga el llamado. Y le doy gracias a Dios por haberla conocido. Santo Dios, aleluya. Y conocerlos a ustedes también. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, he aquí yo soy Dios de toda carne. Toda carne. La que me conoce y la que no me conoce. La de aquí y la de más allá. La que tiene apariencia de ser mía y la que tiene apariencia de ser del otro. He aquí yo soy Dios de toda carne. Él es el Dios de todo ser humano. De todo. Él quiere ser el Dios tuyo. Si no lo es, Él quiere ser el Dios tuyo. He aquí yo soy Dios de toda carne, dice el Señor. ¿Habrá algo difícil para mí? No dice algo imposible, ni siquiera difícil. Para Dios no es difícil transformar una traficante de droga por una pastora. Una mujer sin Dios, sin amor, sin escrúpulos, sin deseos de vivir, por una mujer que ahora extiende la mano y da por gracia lo que el gracia recibió. Y por prudencia ella omitió muchas cosas. Pero usted se las imagina por ese tipo de mundo. Y cuando Dios hizo la obra en ella, le dio un esposo, que a ese fue el que le dio el infarto, y esa fue una de las primeras pruebas, y después vinieron las de los hijos. Yo no sé cómo tú estás siendo probado, pero Dios es tu Dios. Yo no sé cuán grave está tu situación, pero para empezar por tus situaciones o familiares, tú mismo eres de Él y quizás no lo sabes. Tú mismo necesitas rendirlo todo y quizás no lo entiendes. Tú mismo necesitas una experiencia personal con Él. Las iglesias están llenas de gente que no tienen una experiencia personal con Cristo, que aman a Dios y saben que Él les ama a ellos, pero que todavía no ha habido un encuentro, una relación, un romance, una entrega total. Todavía el poder de Dios no ha hecho nuevas todas las cosas, no ha limpiado, no ha restaurado, no ha transformado. Miren, porque a Nancy le pusieron un corazón nuevo. Aquel corazón lo que conocía era el maltrato, el desamor, la violencia, la avaricia, la venganza, el rencor. Y Dios quitó aquel corazón de piedra y le puso un corazón de carne. A lo mejor tú no tienes remedio, pero Dios te puede hacer un trasplante de corazón. Y eso era lo que decían los profetas, hablando de lo que significaría esta salvación tan grande. Yo les pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, decía el Señor. Y yo no sé si tú hoy necesitas un corazón nuevo o un espíritu nuevo, pero si no eres feliz y no sientes deseos de vivir y no crees que vale la pena continuar y ya no puedes con esa carga de ese cónyuge o de esos hijos o de esos padres o de esta situación que te está estrangulando, corre a los brazos del Señor. Él está aquí, llamándote y esperándote. Dios tuvo que mostrarle a Nancy, ella sentada en la escalera esperando el cuadre del punto,
la subió de su cuerpo y le tuvo que mostrar el escopetazo que le esperaba para que ella clamara a un Dios que no conocía, pero un Dios que la amaba y que le respondió. Tu Dios es más grande de lo que tú piensas. Y ahorita te decía que te conocía y que sabía lo que te pasaba, que te oía. A veces le decimos a Dios, tú no oyes mi oración. Sí, Él te ha oído, pero da pasos de fe hacia Él. Ríndelo todo, entrega las cargas. Uno viene primero a entregar el pecado y la vida, pero después hay que entregar también las cargas, las decisiones, las crisis. Y si hoy tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, Él lo quiere hacer. Así que yo te invito a pasar al frente y juntos vamos a orar.